Buenos días, estimados asistentes. Esperamos 2 minutitos que se unan las personas que están inscritas y empezamos. Gracias. Estimados participantes, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad, el equipo de MON va a iniciar una exposición sobre Doing Business en Perú. Antes les quisiera un poquito comentar sobre nuestra empresa. Somos una empresa que tiene más de 40 años en el mercado. Tenemos más de 250 profesionales in-house, ¿no? 12 oficinas a lo largo de toda Latinoamérica y también Estados Unidos, además de Canadá. Tenemos, por ejemplo, oficinas en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile. En Chile está nuestra casa matriz, en Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay. En esta oportunidad, como les dije, como les mencioné, vamos a hablar sobre Doing Business en Perú, cómo hacer negocios en Perú. Es importante una breve introducción sobre los principales beneficios en Perú, ¿no? Los principios que maneja el Perú para atraer inversionistas, ¿no? Ahí pueden ver en las diapositivas que hay muchos incentivos para la inversión extranjera acá en Perú. Tenemos que nuestra Constitución habla de un trato no discriminatorio frente a la inversión extranjera, ¿no? Frente a cualquier inversionista, que quiere decir que pone al inversionista extranjero en igualdad de condiciones con el empresario peruano, ¿no? Tenemos un marco legal estable, transparente, que ofrece seguridad jurídica, libertad de comercio, se permite
ya lo van a ver con nuestra abogada societaria, que se permite una serie de combinaciones de socios, ¿no? Sea socios peruanos, extranjeros, eh, y viceversa, ¿no? No necesariamente todos los socios de una sociedad tienen que ser peruanos, ¿no? Pueden ser extranjeros, pueden ser personas jurídicas, naturales, cualquier combinación, siempre y cuando sean más de uno, ¿no? Mínimo dos. Hay una libre exportación de capital invertido, libre remesa de utilidades, previo pago de impuestos, evidentemente, acceso irrestricto al crédito interno, libre contratación de tecnología, regalías, seguros del exterior. La moneda del sol, pues como seguramente ustedes que están en el negocio eh, han visto que el sol es una de las monedas más estables de la región. Tenemos 22 TLC, ¿no? Tratados de libre comercio firmados, suscritos, 8 convenios para evitar la doble imposición en cuanto al impuesto a la renta, ¿no? Somos un país minero por excelencia, contamos con diversos tipos de yacimientos, de minerales como cobre, plata, oro, plomo y también petróleo, urea, además de áreas inexplotadas con alta potencialidad. Tenemos un área minera que se dedica eh, a absolver cualquier consulta al respecto. Posibilidad de suscribir con el Estado convenios también de estabilidad jurídica, ¿no? Para poner fijo el impuesto a la renta en este caso, ¿no? Bueno, un pequeño mapa, les muestro un pequeño mapa de las principales actividades económicas en el Perú y ya lo pueden ver con más detenimiento cuando les compartamos la exposición. También pueden ver ahí flujo de inversión de proyectos mineros durante el periodo 2024 y 2026. Tenemos grandes proyectos de inversión, ¿no? En San Gabriel, que está en construcción, ampliación de Toromocho, reposición de Antamina, grandes mineras con mucha inversión, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, un, Aquí un punto económico, macroeconómico, el riesgo país se ubicó en 169 puntos básicos. Esta es una información del 15 al 23 de abril, ¿no? El riesgo país, medido por el spread en BIM Perú y el spread en BIM Latinoamérica, bajaron de 11 a 12 puntos en un entorno de menores tensiones comerciales, ¿no? Este es un boletín del BCR. También un balance de la inflación latinoamericana, donde estamos eh, bien situados, ¿no? También tenemos a nivel LATAM el crecimiento del PBI real, real del 2025 y proyectado del 2026, ¿no? Donde también tenemos muy buenas consideraciones, ¿no? A nivel macroeconómico. El PBI por sectores también, ahí pueden ver que tenemos diversos sectores de inversión, en el agrícola, pecuario, agropecuario, pecuario, de minería, manufactura, electricidad, construcción, etcétera, ¿no? También otro detalle de actividades económicas que contribuyeron al PBI peruano, ¿no? En el 2024. Y evidentemente están los servicios mineros como uno de los más importantes, ¿no? Siguiente. Aquí pueden ver ustedes los TLC suscritos divididos pues en las diferentes regiones, ¿no? Los diferentes continentes. Le doy pase en esta ocasión a la doctora Jessica Ábalos para que nos comente un poco sobre el tema de constitución de empresas en el país. Gracias, Adelante, Jessica. gracias, Dolan. Buenos días con todo. Hoy día este punto es importante sobre el tema de las creaciones en Perú. Aquí hay un pequeño cuadro en la cual se ha distinguido tres tipos de sociedades que son las más usuales en el Perú, pero casi el 90% que utiliza el socio, los accionistas o los inversionistas es la sociedad anónima cerrada, sin directorio. ¿Ok? La similitud entre una sociedad anónima pura y simple con una sociedad anónima cerrada y con una sociedad de responsabilidad limitada se basa en que tienen que tener como mínimo dos accionistas. Pueden ser personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras. La ley claramente no distingue si tiene que ser necesariamente un nacional. Por ende,
un socio o los socios extranjeros netamente pueden ser accionistas de una empresa peruana. No requieres de un peruano para poder constituir una empresa. Ahora, los aportes, a diferencia de otros países, se tiene que efectivizar. Pueden ser en efectivo o también puede ser también aportes no dinerarios. ¿Ok? El capital se tiene que suscribir al 100% y pagar no menos del 25%. En cuanto a las transferencias de acciones, tanto las sociedades anónimas no requieres de escritura pública en una SRL si necesariamente tiene que inscribirse en registros públicos. La responsabilidad de los accionistas, cada socio responde por sus participaciones hasta el monto de sus acciones o participaciones, ¿no? La duración de una sociedad puede ser determinada o indeterminada. Hay otro tipo de empresa que es la EIRL, que es una empresa unipersonal, pero esta empresa unipersonal tiene su propia ley, ¿ok? Empresa individual de responsabilidad limitada. Aquí solamente recaen sobre las personas naturales que también pueden ser nacionales o extranjeras. Para poder constituir una empresa requieres varios aspectos aquí en Perú. Hay un aspecto legal en la cual hay que constituir la empresa. Hay que ver un borrador de una escritura pública, hay que ir al notario a hacer la escritura pública y hay que ir también a registros públicos, que es el ente que inscribe en todas las empresas, ¿no? En la cual se tiene que inscribir legalmente hablando la empresa. Una vez que ya la empresa esté constituida legalmente, nos vamos a un aspecto tributario. Y en el aspecto tributario hay que solicitar un RUC ante la SUNAT, ¿ya? Y de allí también hay que comprar libros, pero son libros societarios, no son libros contables, porque ya hoy en día estos son electrónicos. Hay un aspecto laboral en la cual se incorpora a los trabajadores en planilla. Con respecto a los bancos, aquí se aperturan las cuentas corrientes en soles y opcionalmente puede ser en otra moneda como el dólar, ¿no? Hay un aspecto municipal que es para la obtención de las licencias municipal de funcionamiento. Hay algunos también avisos publicitarios que son opcionales. Hay un aspecto especial en la cual las empresas requieren algunas inscripciones especiales, como por ejemplo en el caso de una inscripción por ejemplo, de una empresa que se dedica a laboratorios, que hay que ir a solicitar permisos ante la DIGESA, ante DIGEMIT, ¿no? Son instituciones especiales. Y hay un aspecto complementario que también es importante, es el registro de la marca. Ese registro de la marca se realiza ante la institución que se denomina Indecopia. Si uno quiere participar con el Estado, también hay que inscribirse en el RNP. Y otra inscripción que también son para empresas contratistas mineras. Ahora, los pasos cómo constituir la empresa del aspecto legal. La elaboración de la minuta, que viene a ser el borrador de la escritura pública. ¿Qué debe de contener ese borrador de la escritura pública? Primero, la denominación social. ¿Cómo se va a denominar la empresa? Ahora, acá me detengo un poco porque lo que se requiere y se recomienda es que antes de constituir la empresa, previamente hay que hacer una reserva de nombre. Esa reserva de nombre va a permitir verificar si existe una denominación igual a la que yo voy a poner a mi empresa. ¿Ok? Ahora, se hace una reserva de nombre ante registros públicos y registros públicos va a ver a nivel nacional si hay una igual o parecida. Si existiera una igual o parecida, no la va a inscribir. Entonces hay que tener otra denominación. ¿Por qué se hace eso antes de firmar la escritura pública? Porque si yo firmo y no hago esta reserva de nombre, cuando yo presente toda la documentación, toda la escritura pública ante registros públicos, me la pueden observar y esa observación va a generar a que se haga una escritura pública aclaratoria, que es gasto, tiempo, entonces, y por eso que se recomienda hacer una reserva de nombre.
Los socios, como ya dije anteriormente, la ley no prohíbe que los socios sean netamente extranjeros, pero sí tienen que ver aquí qué tipo de sociedad van a ser. Como les comenté, si es una sociedad anónima cerrada, son mínimo dos socios, personas naturales, jurídicas y netamente extranjeras. La duración es indeterminado o determinado. Y el objeto social aquí es importante porque aquí se tiene que consignar la literalidad a qué se va a dedicar esta empresa. ¿Ok? Ahora, otro punto que también es importante es el capital social. Si bien es cierto, la ley no hace un monto establecido como capital, sin embargo, hay casos especiales. Por ejemplo, a las empresas que se dedican a ser contratistas mineras, aquí sí se exige que el capital sea 100 UITs. Esas 100 UITs equivalen a unos 535.000 soles, que su equivalente en dólares es cerca de 144.595 dólares de capital. Ojo, capital suscrito y pagado al 100%. Si es una empresa común y corriente, yo puedo, por ejemplo, determinar un capital de 10.000 dólares y sobre esos 10.000 dólares puedo solamente enterar el 25%. En este caso de estas empresas es 100% suscrito y pagado. Otra empresa dedicada a la intermediación laboral también requiere que su capital suscrito y pagado sea de 45 UITs. Los órganos de la sociedad, igual, o sea, si yo voy a crear una sociedad anónima, esta sociedad anónima tiene que tener como órganos de la sociedad a la Junta General de Accionistas, al directorio y al gerente general. Si yo opto por una sociedad anónima cerrada, sin directorio o una SRL, solamente voy a tener como órganos de la sociedad a la Junta General de Accionistas y al gerente general. Ahora, el directorio recae solamente sobre personas naturales, que también pueden ser extranjeras. El caso del gerente general, aquí sí me detengo un poco porque esto es importante. Si bien es cierto, la ley no hace prohibición a ese nombramiento, yo puedo nombrar como gerente general a un extranjero con pasaporte. Sin embargo, para la administración tributaria, para la SUNAT, sí exige que ese representante legal sea un nacional o un extranjero con carnet de extranjería. ¿Ok? Ahora, la elaboración de la escritura pública ante la notaría es llevar todo el borrador de esa escritura pública. Esa minuta tiene que ser firmado por un abogado colegiado, ¿no? Y adjuntar la reserva de nombre, el voucher del pago del capital, ¿no? Y se firma una declaración jurada sobre el conocimiento de clientes. Una vez que el notario haya elaborado esta escritura pública, pasa ya el trámite ante registros públicos para que puedan inscribirse en las empresas. Una vez inscrita la empresa, ya nos vamos por el lado para el aspecto tributario que les comenté anteriormente, es para poder obtener el RUC. El RUC es el número de identificación tributaria de la empresa. ¿Ok? Y una vez que yo tenga ya ese número de identificación tributaria, aperturo recién allí las cuentas corrientes. Plazo para constituir las sociedades. Va a depender mucho quiénes van a ser los socios fundadores. Si son nacionales o extranjeros que vienen a Perú a firmar la escritura pública, aproximadamente son 15 días hábiles. Pero si los socios fundadores son extranjeros, por ejemplo, puede ser una persona natural que no va a venir a Perú o una persona jurídica extranjera, aproximadamente demora entre 30 a 40 días hábiles. ¿Por qué el tiempo de la demora? Porque si no va a venir la persona natural a Perú, tiene que otorgar un poder por escritura pública y apostillado. La persona jurídica igualmente tiene que otorgar poder al representante que vaya a venir acá a firmar la escritura pública y se tiene que adjuntar una serie de documentos como su escritura pública de constitución, la vigencia de la existencia de la empresa, el certificado de vigencia de poder del representante legal.
¿no? Y toda esa documentación tiene que venir apostillado, tiene que inscribirse en un registro especial aquí de poderes y una vez inscrito, recién se inscribe la empresa, por eso es el tiempo. Otro punto que es importante es hablar acerca de las sucursales. La sucursal carece de persona jurídica independiente a su principal. Esta dota, también igual que una persona jurídica normal, de representante legal. Goza de autonomía de gestión de actividades que la matriz le asigna. Se establece en el Perú por escritura pública también y hay que juntar certificados de vigencia, escritura pública de constitución. Hay que realizar un acuerdo de junta también en la casa matriz en la cual se establezca que se va a constituir una sucursal aquí en Perú. Toda esa documentación tiene que venir apostillada. Ahora, diferencias entre una filial y una sucursal. Ya le hemos comentado, la filial o una persona jurídica nueva tiene personería jurídica, la sucursal carece de esa personería jurídica. La filial responde por sus obligaciones con su patrimonio. Sin embargo, en una sucursal responde las obligaciones la misma sucursal de la casa matriz. Este punto también es importante porque en caso de la filial, si quiere presentarse con el Estado, esta forma societaria no es la recomendable. Sin embargo, si se trata de una sucursal, se recomienda en casos para presentarse en una licitación con el Estado. Ahora, eh, es importante también definir que en una sucursal, si es que participa en una licitación, la sucursal va a jalar esa experiencia que requiere de la casa matriz, ¿no? Pero se recomienda también solo para empresas que no tienen el convenio de doble imposición con el Perú. ¿Ya? Ahora, si yo, persona jurídica nueva o filial, quiero presentarme a una licitación. Claro, esta empresa, como recién se está constituyendo, no tiene experiencia, pero para estos casos, lo que se recomienda es constituir un consorcio con otra empresa. ¿Ok? Entonces, por eso que ahora viene lo que es la figura del consorcio. ¿Qué es el consorcio? En Perú, el consorcio es un contrato, ¿ok? Que está regulado en la Ley General de Sociedades. En su artículo 445 claramente define al consorcio como un acuerdo entre dos o más personas naturales o jurídicas que se unen para realizar un proyecto determinado. Ojo que el consorcio no crea una nueva persona jurídica, pero sí puede tener un RUC, una identificación tributaria. Los consorciados son responsables solidarios frente a terceros. Ahora le doy pase nuevamente a Dolan Urbano para que vea los aspectos tributarios. Gracias, Jessica. Comentarles un poquito, estimados participantes, que sus consultas, preguntas sobre los temas que se van a hablar en esta charla lo pueden hacer por el chat al final de la exposición o de las exposiciones, ¿no? Y que también, aparte del tema tributario que les voy a explicar, también se va a hablar sobre el tema aduanero, un poquito de laboral, como ven, un poquito de todo para que puedan tener un panorama general de sus inversiones o cómo hacer inversiones en Perú, ¿no? Bueno, sobre el aspecto tributario, quería hablarles sobre dos grandes impuestos, ¿no? El impuesto general a las ventas, el IGB o IVA, que es conocido en muchas partes de Latinoamérica, y el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto general a las ventas, en este caso, tiene una tasa del 18%, como ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿no? Es un impuesto netamente territorial que se grava a diferentes situaciones, como pueden ver en los cuadros: venta de bienes muebles en el país, importación de bienes, ¿no? Primera venta de inmuebles por constructor, contratos de construcción y prestación o utilización de servicios en el país, ¿no? Entonces, el sujeto obligado es la persona que eh, hace negocios acá en Perú, ¿no? O en el caso de recibir una inversión de afuera del extranjero, una prestación de servicios, por ejemplo, de una empresa extranjera a Perú, quien va a pagar es indirectamente, porque es un impuesto indirecto, lo va a pagar la empresa peruana, pero eso lo puede utilizar como crédito fiscal. Sobre el impuesto a la renta.
el impuesto a la renta, ahí ustedes pueden ver en la diapositiva que la forma del cálculo, ¿no? Del impuesto a la renta a la derecha, ingresos brutos menos costo computable, da como resultado una renta bruta. A esto se le restan los gastos, se le suman otros ingresos, sale una renta neta, se le suman adiciones, deducciones, se restan deducciones, menos una pérdida tributaria compensable de ejercicios anteriores, da como resultado una renta neta imponible o pérdida, de darse el caso, ¿no? Da un impuesto resultante, se le restan los créditos correspondientes y sale un saldo a favor del contribuyente o un impuesto por pagar, ¿no? Dependiendo del caso. Nuestra tasa es 29,5, como ustedes pueden ver. Eso se refiere a impuesto a la renta empresarial. Tenemos cinco tipos digamos, de impuestos a la renta, ¿no? O personas grabadas. Por ejemplo, son cinco categorías, ¿no? Las dos últimas referidas a personas naturales, ¿no? En este caso, la renta de tercera categoría está referida específicamente a actividades empresariales, ¿no? Ahí pueden ver al final de la diapositiva que se hace una precisión con respecto a los dividendos, que los dividendos están grabados con una tasa muy preferencial a nivel Latinoamérica del 5%, ¿no? El impuesto a la renta, bueno, los contribuyentes son los domiciliados. Nosotros tenemos, digamos, una característica que el impuesto a la renta de domiciliados es renta de fuente mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tributar tanto por sus rentas de fuente peruana como su renta de fuente extranjera, ¿no? Y los no domiciliados, o sea, los extranjeros que invierten a Perú, solo a la renta de fuente peruana. Las personas naturales, jurídicas, sociedades conyugales, etcétera, eh, también van a tributar, los contratos de colaboración empresarial con contabilidad independiente, como lo mencionó Jessica, está básicamente referido a los consorcios, ¿no? El ejercicio gravable es del 1 de enero al 31 de diciembre. La presentación de la declaración jurada anual es entre fines de marzo y comienzos de abril, ¿no? Adicionalmente hay pagos a cuenta mensuales que se calcula dependiendo de un coeficiente o de una tasa fija el primer año de funcionamiento de la empresa, ¿no? Que es 1,5% mensual. Ahí pueden ver las categorías que ya les mencioné, rentas de primera, segunda categoría, son rentas de capital, las rentas empresariales están en la renta de tercera y la renta de trabajo, que son las rentas de cuarta y quinta categoría, y adicionalmente las rentas de fuente extranjera, ¿no? Un poquito hablarles sobre el régimen MIPE tributario, aunque la mayoría de nuestros clientes vienen como empresas vinculadas, entonces hay una excepción, ¿no? Porque este régimen no lo pueden utilizar empresas vinculadas. Así que generalmente nuestros clientes están dentro del régimen general, ¿no? Hablarles que este régimen es preferencial, ¿no? Eh, Aplicable a los sujetos, como pueden ver ahí, cuyos ingresos netos no superen las 1.700 UITs. ¿Cuántas 1.700 UITs? Aproximadamente 2,5 millones de dólares, ¿no? La UIT en el 2025 está aproximadamente 1.490 dólares. Entonces, las características de ese régimen MIPE tributario es que no tengan vinculación directa o indirecta. Hay una eh, excepción importante, ¿no? Que no sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país, de empresas constituidas en el exterior, y que no hayan obtenido en el ejercicio gravable, como les mencioné, ingresos netos anuales superiores a 1.700 UITs. ¿Qué quiere decir la vinculación indirecta? Que no tengan vinculación, que no posean de manera directa o indirecta más del 30% de otra empresa peruana, ¿no? El régimen MIPE tributario, ahí pueden ver cómo se tributa hasta 15 UITs, que es 22.000 dólares aproximadamente, con tasas del 10% y el exceso de esas 15 UITs ya se va a tributar con el 29,5%. Otros aspectos importantes que les puedo mencionar
un poquito del tema laboral, ¿no? Un poquito del tema laboral en el Perú. Se tiene como regla general que la contratación en el Perú es a plazo indeterminado. Puede ser de manera verbal o puede ser de manera escrita. La excepción es a plazo determinado y debe ser escrita y no debe pasar de más de 3 años, ¿no? El costo de la empresa. Costo de la empresa a nivel laboral se puede medir de una persona que está a plazo determinado o indeterminado. En este caso, 2 gratificaciones al año, un sueldo cada una en julio y en diciembre. Hay un pago de CTS, que es compensación por tiempo de servicios, que es el equivalente a una remuneración, más un sexto de la gratificación. Las vacaciones en el Perú son 30 días. Hay un pago por e-salud, ¿no? Que es el régimen de salud en el Perú, que es equivalente al 9% y es a cargo del empleador. Otros costos que va a asumir el empleador en Perú son utilidades según el tipo de empresa, ¿no? Pueden ser 10, 8 y 5%. Hay también una asignación familiar que es el 10% de la remuneración mínima vital, actual aproximadamente 102,5, ¿no? Va a ser la asignación familiar. Hay un seguro, seguro vida ley, y dependiendo del tipo de actividad, un seguro contra todo riesgo, ¿no? Retenciones al trabajador también, hay unas retenciones que va a aportar el trabajador, que son los aportes previsionales, que puede ser la ONP, que es el régimen, digamos, estatal, y la AFP, que es el régimen privado, ¿no? El impuesto que va a pagar el trabajador es el impuesto a la renta de quinta categoría, que lo va a retener el empleador, ¿no? El personal extranjero, hay una limitación que no puede haber más del 20% del número total de trabajadores. Y en remuneraciones, no más del 30% del total de la nómina. El contrato se requiere que sea escrito y a plazo no mayor a 3 años. Se puede prorrogar. Hay algunas excepciones como personal de dirección o gerencial, ¿no? En el marco migratorio, pues le doy un panorama general, que hay diferentes tipos de visa que se pueden sacar dependiendo de el requerimiento del empleador, ¿no? Hay una visa de trabajo que te da la calidad migratoria de trabajador por un año y es prorrogable. Requiere contrato firmado por las partes y aprobado por nuestro Ministerio de Trabajo, que es la entidad que rige o que supervisa este tipo de contratos, ¿no? Acuerdos internacionales, hay también el convenio Mercosur que da ciertos beneficios y tiene ciertas características especiales, ¿no? Para la contratación de trabajadores. Y se refiere a nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, ¿no? Exige una residencia de 2 años. El acta de permiso de trabajo extraordinario provisional habilita al ciudadano, en este caso de Venezuela, para trabajar por 60 días calendarios. Prórroga automática hasta obtener el permiso temporal de permanencia. Hay otro tipo de visa, que es la visa de trabajador designado, que se refiere a un trabajador de empresa extranjera que viene a Perú para realizar una tarea o función específica, ¿no? Ya sea técnico o comercial, y que es encargado por su empleador, el empleador de afuera, evidentemente, ¿no? No puede realizar actividades remuneradas o lucrativas por cuenta propia, ¿no? Sino solo por cuenta de su empleador. No puede tener un plazo de permanencia de más de 183 días porque se le va a considerar domiciliado peruano para efectos tributarios, ¿no? Estos 183 días se calculan en un periodo cualquiera de un año, ¿no? O de 365 días. También está la visa de negocios, como pueden ver ahí, que se refiere a un extranjero sin ánimo de residencia, ¿no? Para realizar actividades de carácter legal, contractual, de asistencia técnica especializada o similares, ¿no? Permite múltiples entradas y el plazo de permanencia 183 días durante un periodo de 365 días no es prorrogable. Trabajador extranjero también aplica los mismos derechos y beneficios sociales que los trabajadores nacionales. El impuesto a la renta, evidentemente, 30%, siempre hay una retención del 30% el primer año, ¿no? Mientras se le considere no domiciliado, ¿no? Hasta que adquiere el domicilio. Una vez que adquiere el domicilio, pues se le va a tratar como cualquier trabajador.
Eh, la condición de domiciliado siempre va a regir a partir del siguiente año, ¿no? Se hace efectiva. Por ejemplo, yo adquiero el domicilio este año, siendo no domiciliado, recién a partir del 1 de enero del siguiente año voy a tributar como un domiciliado. La bancarización también es muy importante para las empresas. ¿Por qué? Porque permite deducir, ¿no? Gastos, costos o créditos, ¿no? Pues efectuar compensaciones, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier operación que exceda los $500 o 2.000 soles se tiene que realizar por medio de una entidad financiera, ¿no? Bancaria. Si no se hace, pues hay una serie de medidas que dice la norma, ¿no? Que contrario a lo que les manifesté, no tendrá derecho a deducir gastos o costos o créditos ni efectuar compensaciones, devoluciones de tributos, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante bancarizar todas las operaciones. Respecto al pago a terceros, pues evidentemente se tiene que informar a la SUNAT cuando tu proveedor menciona que no le pagues directamente a él, sino que pagues a un tercero. Otro aspecto importante, tributariamente hablando, son las operaciones con no domiciliados. Como les mencioné, el IGB y la renta son impuestos territoriales. En caso del impuesto a la renta hay solo dos excepciones, el servicio digital y la asistencia técnica, ¿no? No requiere territorialidad en esa clase de servicios, se le da un tratamiento especial, ¿no? Eh, Siguiente, ahí está, la tasa de retención en términos generales, podemos ver si una empresa extranjera presta servicios a una peruana, la peruana le va a retener el 30% de la factura, ¿no? En términos generales, eso es cuando no hay ningún tipo de convenio. Eh, y como les mencioné, siempre se va a requerir, o casi siempre se va a requerir, la presencia física de la empresa. ¿Cómo es la presencia física de la empresa? A través de sus trabajadores, ¿no? Que envíe trabajadores a Perú para realizar la actividad. Las dos excepciones que les mencioné son el servicio digital y la asistencia técnica, que no requiere presencia física en Perú, ¿no? Eh, Convenios para evitar la doble imposición, esto es importante. Tenemos, como les mencioné al inicio, 8 convenios para evitar la doble imposición y un CDI, digamos, especial, que es con la CAN, ¿no? Que está Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, que tiene otra característica a los anteriores, ¿no? Es la decisión 578 de la CAN. Siguiente, por favor. Bueno, ahí las diferentes operaciones con no domiciliados que podríamos realizar, regalías, las regalías por servicios utilizados acá en Perú, ¿no? El arrendamiento, los intereses, como les digo, el impuesto a la renta es netamente territorial. Entonces, cualquier operación que se haga en territorio peruano, por ejemplo, de este tipo, regalías, arrendamiento, intereses, préstamos que reciben empresas de afuera, el préstamo se va a utilizar acá. Entonces, se entiende que digamos, la operación se hace en territorio peruano, por tanto, se va a tributar o se va a retener, en este caso, de la factura extranjera en Perú, ¿no? En el caso de intereses, hay un límite que no debe exceder para efectos de deducción en Perú, ¿no? De los gastos o costos que se haga hasta el 30% del EBITDA, ¿no? Que es una norma nueva. Para empresas que exceden ciertos ingresos, hay una obligación de presentar diferentes tipos de reportes, ¿no? En este caso, el reporte local que se menciona ahí en la diapositiva, que es por ingresos mayores a $3 millones, ¿no? Aproximadamente 3.418.000. Pues se habla en UITs, que son 2.300 UITs. Entonces deben presentar este reporte local. Hay otros reportes que van en cuanto a ingresos mayores, ¿no? La bancarización que ya les mencioné, y hay, muy importante, un test de beneficio. El test de beneficio es muy importante porque permite diferenciar los servicios que se haga a nivel de empresas. Por ejemplo, una empresa extranjera que haga un servicio a Perú, la SUNAT le va a exigir un pequeño test de beneficio para ver
Primero, el valor de mercado de la operación y segundo, pues si no se trata de servicios de bajo valor añadido. ¿Qué se refiere a servicio de bajo valor añadido? Cuando son servicios secundarios, por ejemplo, administración, servicios contables, a veces se presentan, ¿no? No son el core business del negocio, ¿no? Entonces, en este caso, la deducción del costo-gasto por el servicio recibido se determina sobre la base de la sumatoria de los costos y gastos incurridos por el prestador de servicio, así como su margen de ganancia, el cual no puede exceder del 5%. Entonces hay un límite, no se puede exceder del 5% de tales costos y gastos, ¿no? Importante en todas las operaciones que hagan, siempre resaltamos con nuestros clientes, eh, a nivel de operaciones tanto nacionales, evidentemente, y con más razón internacionales, ¿no? Sea con sus matrices o con cualquier otra empresa extranjera. Las empresas peruanas deben celebrar contratos. En el caso de que haya retenciones, deben obtenerse certificado de retenciones y para hacer valer el convenio para evitar la doble imposición, deben obtener certificados de residencia, ¿no? Se debe acreditar efectivamente la prestación de servicios. ¿Cómo se acredita esto? Con informes, cualquier documento dependiendo del tipo de servicio, ¿no? Cualquier documento que me pueda hacer probar ante la administración tributaria la fehaciencia de la operación, que sea prestado efectivamente la operación, ¿no? O el servicio. Hay que llevar un control de trabajadores desplazados. Si se envía trabajadores a Perú, hay que llevar un control. Y como les mencioné, los certificados de retención en caso de que haya algún tipo de retención en Perú, ¿no? Porque incluso a nivel de convenios para evitar la doble imposición, hay algunos tipos de servicios en las cuales se retiene un porcentaje, ¿no? Se retiene y se puede hacer uso en su país de origen al final del año como deducciones, ¿no? Acá podemos ver un cuadro comparativo, en este caso, por ejemplo, ¿no? En el CDI de Perú-Chile, ¿no? Podemos ver que el régimen general está en la columna del medio. Ahí se menciona el régimen general que es aplicable a cualquier país con el que no se tiene convenio. En este caso, los convenios celebrados por el Perú son similares, entonces van a aplicar, digamos, casi lo mismo, ¿no? Que el convenio con Chile. Entonces ahí hay un cuadro comparativo que es interesante. Esto, perdón, el anterior cuadro, ¿sí? Hay un cuadro comparativo interesante que se ve, por ejemplo, en servicios en general, ¿no? En Perú, el régimen general en Perú se retiene 30%, pero por el convenio en Perú, por una empresa peruana que recibe un servicio de una empresa chilena, en este caso, no va a retener nada de la factura, ¿no? Por servicios empresariales en general. También lo mismo con asistencia técnica y lo mismo con servicios digitales, ¿no? No va a haber ningún tipo de retención, es cero sobre la factura, ¿no? Por impuesto a la renta. Si se va a pagar IGB o IVA en Perú, esto lo hace la empresa peruana, pero lo puede utilizar como crédito fiscal en sus ventas normales, ¿no? En distribución de dividendo, pues los convenios en general hablan de retenciones de 10% hasta el 15%, ¿no? Pero en Perú vamos a aplicar nuestra normativa, porque en este caso el impuesto o la tasa del impuesto por dividendos es más beneficiosa, 5%, ¿no? Entonces se va a aplicar esta tasa en distribución de dividendos para los socios de las empresas, ¿no? En intereses por préstamo entre vinculadas, normalmente es 30%, pero por convenio va a ser una retención del 15% sobre las facturas, ¿no? Las facturas que se envía a Perú. Entre no vinculadas, pues hay un 4,99 hasta un máximo de 15, ¿no? En el caso de las regalías también hay una disminución del 15%, ¿no? Los demás son similares, a diferencia del trabajador no domiciliado independiente, que el régimen general es 30%, pero una vez que se vuelve, digamos, domiciliado, la
la retención va a ser distinta, ¿no? En el caso del convenio me hablan de máximo 10%, ¿no? Siempre y cuando esté menos de 183 días, porque se convertiría en domiciliado. El trabajador no domiciliado dependiente, que es trabajador en planilla, ¿no? El anterior se refiere a un trabajador profesional independiente. En este caso, en el último caso, se refiere a un trabajador que está en planilla de una empresa extranjera, ¿no? Que viene a prestar servicios acá, a Perú. eh, Hay una retención general del 30%, pero por el convenio también el primer año va a ser el 30%, pero del segundo año va a haber un tratamiento como cualquier peruano, ¿no? Porque se va a convertir en domiciliado. Eh, Eso es todo por mi parte. Le doy pase a nuestra auditora corporativa, Norma Pinchi, para que nos explique el tema aduanero. Adelante. Gracias, gracias, Dolan. Buenos días, estimados participantes. Bueno, en mi caso voy a hacer un panorama un poco rápido respecto de lo que es el régimen, digamos, aduanero en Perú, porque se parece un poco a los demás países. Sin embargo, tiene ciertas particularidades que haré mención. En cuanto a lo que es, como todos sabemos, el impuesto aduanero más importante es el ad valorem. En el Perú tenemos esta, digamos, estructura, ¿no? Inclusive ha mejorado en el sentido de que el primer rango, que es el al valor en cero, de 55,9, acabamos de ver nosotros digamos, la estadística y ahora están entre 70 y 75%, o sea que hay más productos que están ingresando con el arancel cero, ¿no? Eh, Igualmente, por lo tanto, en los demás rangos también. Estos son digamos, los conceptos por los cuales para una importación es necesario considerar en su planificación, ¿no? Que es el arancel que ya hemos visto propiamente y el IGB, que es el IVA, que es el 18%. Iremos mejor al ejemplo para poder entenderlo mejor esto. En el Perú hay un tema especial que además de lo que es el IVA, además de lo que es el ad valorem, cuando es el caso, ¿no? Tenemos que pagar en forma adicional un concepto que se llama percepciones, ¿ya? Entonces, las percepciones es un anticipo del IVA, ¿ok? Entonces, ¿cómo es lo que yo tengo que pagar? Primero tengo que encontrar mi CIF aduanero, que está compuesto, como vemos, FOB, seguro y flete. Ahora, para el cálculo del CIF aduanero, el seguro, si no lo tuvieran, digamos, contratado, igual vamos a ver que se tiene que considerar según la tabla que vamos a ver en la página. Una vez hallado eso, una vez hallado eso, como ustedes verán, calculamos los tributos que son los 32.000 y qué es lo que vamos a pagar como percepción. Sumamos el CIF aduanero más los derechos y sobre ello aplicamos la tasa. La percepción tiene tres tasas. Cuando nosotros somos importadores por primera vez se aplica el 10%, que es este caso, pero después de que ya eres importador, ya la tasa baja a 3,5, salvo excepciones, ¿no? Que pues bajaría como 9.000 dólares porque sale como 4.000 para pagar. Entonces es importante este tema para efectos de planificación. Entonces terminamos pagando los derechos aduaneros más la percepción, que luego ello es un pago anticipado del IVA. Después se recupera con la declaración de impuestos. Sí, por favor. Para que puedan planificar de manera previa, es importante que puedan determinar la partida arancelaria, ¿no? Eso es muy, muy importante y es donde la mayor parte a veces cuando hay, digamos, fiscalizaciones con verificación física, ahí, pues la administración lo observa, ¿no? Entonces, esta página de la SUNAT le va a permitir con su número de partida establecer, por ejemplo, acá la tasa de valor es 0% y el IGB, que para el caso de aduana sí lo separan como tiene que ser, porque propiamente el IVA es 16%, pero se cobra junto a lo que es el impuesto de promoción municipal, que es el 2%. Como vemos, sumados los dos da los 18% que hablamos normalmente. En este caso, por ejemplo, si no hubiera tomado el seguro, igual para el cálculo del CIF tendré que aplicar el 1,75% de este valor, del valor FOB, para considerarlo como un seguro y poder calcular lo que es el FOB.
Entonces, esta página es importante que lo conozcan a efectos de que puedan hacer su planificación. ¿Ok? Luego, además en esta página ustedes podrán ver que es bien importante, algunos productos necesitan pasar primero, ser autorizados por entes reguladores, ¿no? En esta página les van a decir qué entes, puede ser el Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, otras entidades relacionadas también con salud o agrario, ¿no? Entonces es importante. Los regímenes en general, que también es bastante genérico en las demás aduanas, son de este tipo: los definitivos, temporales, los suspensivos, de perfeccionamiento y este tema de operaciones aduaneras. Vamos a ver nosotros por un tema de tiempo los que son más utilizados, que es la importación para el consumo, o sea, la importación definitiva que llamamos nosotros, y una temporal que a veces traen equipos, ¿no es cierto?, que necesitan solamente por un tiempo que ingrese al país, ¿no? Entonces, acá vemos digamos, el concepto por cada uno de ellos, ¿no? En la importación para el consumo es bien importante tener en cuenta, primero, establecer bien la partida arancelaria y segundo, tener la documentación importante. Por ejemplo, hemos visto casos de que pasan unas facturas hechas en Excel, ¿no? Para efectos de aduana con un valor, y cuando después nos mandan las facturas, el invoice definitivo tiene otro valor. Eso no podemos hacer. La factura que entra por aduanas, esa es la que tendría que ser en forma definitiva para la contabilidad y para todos los efectos, porque los revisan. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos toda la documentación importante, por ejemplo, el packing list, todo tiene que coincidir toda esa documentación, porque son bastante formalistas acá. Y otro tema también es los precios, ¿no? Ya la SUNAT aduanas acá, que SUNAT aquí mira, administra no solamente impuestos internos, sino también aduanas, ¿no? Entonces, es una gran entidad que tiene una gran base de datos. Entonces, ya tiene los precios internacionales de productos que entran en importados, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones hay una duda razonable, que le llaman así, del valor, y hay que demostrar por qué mi valor tiene lo que he puesto, ¿no? Y si son vinculadas, tener en cuenta los precios de transferencia. ¿Cómo salen estos productos? Tienen que pasar por el sistema de semáforos. Si sale verde, ¿no es cierto? Inmediatamente sale la mercadería con una revisión, se puede decir light, ¿no? De los documentos y todo. Si sale naranja, sí nos van a pedir la documentación completa de de todos los documentos para ingresar. Y el rojo sí tiene que ser con una inspección física, ¿no? Entonces, recomendaciones allí, porque ha pasado es que se trate de poner de manera lo más ordenada, porque a veces el inspector tiene horarios y, por ejemplo, tiene una hora y si está desordenado, porque ellos lo que cuando entran, que muchos de ustedes conocerán también, piden de forma aleatoria, ¿no? Saquen esto, saquen el otro, y a veces no está, según el packing list, no está a la mano, entonces se demoran. Si se demora, le vuelven a dar cita para otro día, lo cual significa más costos, pues, de aduana, de almacenaje aduanero, ¿no? En el caso de la reimportación, también en la importación definitiva, importante tener ya las autorizaciones de las entidades que regulan en algunos productos, ¿ok? En la reimportación puede ingresar de manera, digamos, temporal hasta por, bueno, 12 meses, ahora es 18 meses en realidad, ahí tenemos que actualizar, son 18 meses que puede ingresar un equipo, ¿no es cierto? Lo que ustedes consideren para trabajar acá. Ahora, lo que sí es que hay que tener en cuenta que cuando ingresa de esta forma, tienen que dejar una garantía que es el equivalente a el IVA, todos los impuestos en realidad de ese momento que pagaríamos si hiciéramos una importación definitiva, al que le agregan los intereses por el plazo que yo declaro que va a quedarse acá. Puedo decir 6 meses, 10 meses, ¿no es cierto? Lo que ha pasado es que tienen que hacerlo con tiempo, porque a veces primero dicen 6 meses, ¿no es cierto?
y resulta que a los 6 meses dicen, no, queremos 2 meses más, y entonces tienes que actualizar la garantía. Y pues acá los bancos no te sacan las cartas fianza de un día para otro, ¿no es cierto? Entonces siempre tomar en cuenta una semana como mínimo, ¿ya? Eh, ya, sigue adelante. Luego, bueno, esta era la admisión temporal de la que estábamos hablando. La otra, ¿cuál era? Ya. Pasámonos, la anterior, ya. Y para terminar, por un tema de tiempo, que ya acá me estamos con los minutos que me están apurando, tenemos también zonas especiales de desarrollo y las zonas francas que están en los lugares que están mencionando. En el caso de los especiales de desarrollo, están en Paita, están en Hilo y también están también tenemos en Moquegua, en Arequipa, que es la zona Paita, está en la zona norte del Perú, y Moquegua y Arequipa están en el sur del Perú. Y la zona franca está en el sur del Perú, que es Tacna, ¿no? ¿Tienen ellos beneficios? Por favor. Acá lo que hay que tomar en cuenta es qué actividades puedo hacer, porque si nos han hecho consultas como, por ejemplo, puedo digamos, no tener una instalación ahí y solamente, o sea, ciertas preguntas que nos hacen puntuales. Entonces yo les decía de que tenemos que ver que de manera expresa esa actividad se encuentre acá. Ya tienen algunas pequeñas diferencias, ¿no? Y ahora ha salido una nueva ley de las zonas económicas especiales privadas, pero que aún no está vigente porque no sale el reglamento, pero el presidente ya ha declarado que en 2 semanas está saliendo, por lo tanto, será posible que empresas privadas también puedan aperturar este tipo de zonas especiales, ¿no? Se espera que sea la zona del Callao, ¿no? Sobre todo el que ya conocemos, nuestro nuevo puerto. Em, ya, siguiente, por favor. Entonces, lo más importante acá son los beneficios tributarios y aduaneros que puedan tener. En general, pues se exoneran de lo que es el IVA, de lo que es, ¿no es cierto?, todos los impuestos que se van a crear, con excepción de las contribuciones laborales. Es decir, que los trabajadores, las empresas que se instalen en estas zonas, sí tienen que respetar las normas laborales, ¿ok? Con toda la legislación peruana, pero mientras que trabajen dentro de lo que es estas zonas, lógicamente no pagarán los impuestos del IVA para la salida, ¿no? Que normalmente hay. Si hay ad valorem también, todo está exonerado. Ahora, si salen de esa zona y van a alguna otra zona de Perú, lógicamente se tienen que nacionalizar, efectuando la liquidación de los impuestos correspondientes, ¿no? Bueno, básicamente era eso que les quería comentar respecto de ello. Igual hagan una corrida previa, ¿no es cierto?, de lo que es... eh, un tema que me gustaría decirles para terminar es, hagan bien la declaración aduanera, porque ahora están pidiendo plazos, están pidiendo por qué está viniendo esa mercancía, si es una venta o compra, si es un alquiler, ¿no es cierto? Es importante que llenen bien lo que es la declaración aduanera de mercancía, que es la DAM, ¿ok? Eso es todo de mi parte. Le cedo la palabra a Dolan para concluir con esta presentación. Y muchas gracias, señora Normita. Bueno, en general, para cerrar esta presentación, tenemos ahí la diapositiva de quiénes somos. Bueno, en general nuestros servicios abarcan diferentes aspectos, ¿no? Contabilidad, que se llama outsourcing contable, payroll, etcétera, ¿no? Eh, Les vamos a pasar las diapositivas para que lo puedan revisar. Vemos que hay varias preguntas, incluso hay una mano levantada, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a responder por correo electrónico. Por favor, las que están pendientes, escríbanos al correo por el que se inscribieron y gustosamente le vamos a responder y le vamos a pasar al profesional correspondiente para que precise, ¿no?, la respuesta. Muchas gracias por su participación, muy amables por su atención y me despido cordialmente. Gracias, gracias a todos.